Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el 11 México Social. Quiero agradecer a la UNAM, al Programa Universitario de Subdesarrollo, que nos haya facilitado este espacio para poder tener este diálogo con Mónica González Cointreau sobre algo que recurrentemente dialogamos muchos. Nuevamente noviembre, nuevamente la obligatoriedad de alguna manera de hacer una reflexión sobre la Convención de Derechos de los Niños y una necesidad de dar cuenta que 32, 33 años después, por la situación de los derechos de los niños, niñas, adolescentes en el país, sigue siendo realmente una de las grandes agendas o la agenda, no solo inconclusa, una agenda que tiene graves consecuencias porque daña, lastima, y literalmente a veces mata a niños y niñas que debían sido protegidos y cuidados por sus hogares, por las autoridades, por el Estado. Y por eso, Mónica, gracias por estar aquí. Pero déjame entrar de lleno, si tuvieras que hacer un balance, noviembre del 22, seguramente habrá algún evento, ceremonia. ¿Cuál es el balance de la situación de los derechos de niñas y adolescentes en el país? ¿Por dónde empezarías? Pues muchísimas gracias por la invitación, Mario Luis, y por este esfuerzo sostenido también en visibilizar esta agenda, ¿no? Que siempre es marginal, ¿no? Que cuesta trabajo siquiera sacar a la luz entre muchas otras agendas, además de urgencia en nuestro país, sin duda alguna, pero este es especialmente importante por todo lo que supone. Y yo creo que a 33 años de la convención, ¿no? Sabemos que México ratificó inmediatamente la convención y por eso se volvió pues, una ley en el país como cualquier otra. Y el avance en México ha sido muy lento en relación con los cambios legales, ¿no? La adecuación del marco constitucional tardó 10 años, es de 2000, y pues la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es de 2016 con una incipiente institucionalidad. Que además, pues en estos momentos está también en grave riesgo porque llevamos en el CIPINE, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, más de un año sin que haya una persona titular con una encargada de despacho. Entonces, por un lado, yo tampoco quiero minimizar, ¿no? el empuje de la agenda, los logros que se han tenido, desde luego esta reforma, esta ley, la construcción de los CIPINAS, de las procuradurías, pero contrasta también esta ley, ¿no? Y estos avances institucionales con la situación de niñas y niños en México. Por un lado, no hemos terminado social y culturalmente de dar el salto hacia asumir que las niñas y los niños son personas y por lo tanto titulares de derechos humanos mucho más allá de la protección que pueda dar la familia, de la patria potestad, de visibilizarlos en la agenda pública, pero además, y esto es motivo de gran preocupación, pues hay incluso un retroceso en lo poco que se había conseguido en esta agenda, ¿no? Empezando por las instituciones, pero también otros programas como las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, todo esto que podía disminuir un poco la brecha que existía entre pues, las mismas infancias, ¿no? que hay en nuestro país y que ahora pues no son una prioridad y se tiende pues una especie de regresión en donde se ubica en las familias el deber de satisfacción de los derechos en lugar de constituir una obligación por parte del Estado como lo establece el primero constitucional. Esta reducción de estructuras de protección, cuidado, guarderías, escuelas de tiempo completo, todo el apoyo para que los niños y niñas y adolescentes tengan una compañía permanente, se ha acelerado. Pero atrás está esta noción que me gustaría que regresaras, es ¿a quién le corresponde? Y parece que esa visión que pensamos que el siglo pasado, y nadie duda que el desarrollo integral de un niño debe estar en su familia, pero ahora parece que nuevamente estamos en esta familiarización de esas responsabilidades que se fortaleció en el confinamiento. Y esto último que dices es muy importante. Se fortaleció en el confinamiento y hay que decir que no solo en México, pero en México fue de manera muy acentuada porque se asumió que niñas, niños y adolescentes estaban al cuidado de sus familias, pero se asumió además que absolutamente todas las niñas, niños y adolescentes tenían familias adecuadas y condiciones adecuadas para vivir el confinamiento en su casa, lo cual no es cierto por muchas razones, ¿no? Habrá niñas y niños que sí, pero
Esto desde luego me parece, y lo veremos creo que en el largo plazo, que acentuó las diferencias, porque no todas las familias tienen las mismas condiciones, desde por condiciones físicas, ¿no? De espacios, en fin, de espacios físicos, sobre todo en zonas urbanas, pero también porque no todas las familias tienen, por ejemplo, disponibilidad de que haya una persona de apoyo para cubrir o acompañar a las niñas y los niños en el proceso educativo. Pero esto además tiene que ver con una construcción cultural que la convención poco a poco había intentado romper, ¿no? Sí hay esta idea, y esta la podemos remontar además pues, a cuando surgen las primeras declaraciones de derechos, los orígenes del Estado moderno, en donde una de las prerrogativas del ciudadano, que era el varón adulto propietario en ese momento, pues era precisamente que el Estado no tuviera injerencia en su vida privada, y se consideraba a niñas y niños como parte del espacio privado. Y entonces esta figura, que es una figura además que viene de Roma, que es la patria potestad, es una figura que se entiende como la posibilidad de pues, los padres y las madres de determinar cuáles son los derechos para sus hijas e hijos, de cuáles son las cosas que pueden o no hacer, una discrecionalidad en la forma de educarlos, y que el Estado pues, tiene alguna función subsidiaria en los casos de las niñas y los niños que no pueden estar dentro de las familias. Y esto fue superado con la Convención, porque la Convención lo que hace es establecer un catálogo de derechos, y sin negar desde luego que la familia, y así lo dice el preámbulo de la Convención, pues es el espacio ideal para que una niña o un niño se desarrolle. Eso no quiere decir que el Estado no tiene obligación en el cumplimiento directo de algunos derechos. La educación y la salud son los más claros ejemplos de que el Estado debe crear instituciones para que niñas y niños puedan acceder a la salud y la educación, ¿no? Las campañas de vacunación, que también se vieron mermadas, pero esto es importante, que es una obligación que corresponde al Estado. Pero también tiene, desde la perspectiva de la Convención, este ejercicio de los derechos vinculados a la patria potestad, que acotarse al respeto a la dignidad y a los derechos de niñas y niños. Y entonces esto no ha conseguido, a pesar de también ser una obligación del Estado, que superemos esta concepción. Yo quiero decir, por ejemplo, que en algunos países, y hay una discusión también en México, pero no, ha dejado de hablarse de patria potestad para hablarse de responsabilidad parental, para marcar este cambio de modelo que es muy importante en términos de la vida de las niñas y los niños. Pero lo que sucede en México, ¿no? Es que, pues por un lado tenemos esta fuerte resistencia cultural, ¿no? Las personas sienten que sus hijas e hijos literalmente les pertenece, hay algo como muy fuerte. Y por otro lado, una ausencia del Estado en el cumplimiento de los derechos, y también, no solamente en estos de manera directa, sino, por ejemplo, en atender cuando una familia no puede hacerse cargo o no tiene las habilidades necesarias para garantizar los derechos de niñas y niños. Los instrumentos internacionales, y esto es importante decirlo, no nos dicen, no, quítale al niño, ¿no? Como antes también se decía que el DIF era el quitaniños, ¿no? Los instrumentos internacionales lo que dicen es que el Estado tiene la obligación de trabajar con las familias para que las familias puedan ser espacios adecuados de garantía de derechos. Y esto en México no ocurre. No tenemos, programas de impacto importante, ¿no? No es que, no quiero tampoco menospreciar los esfuerzos que se hacen, pero de un gran impacto precisamente para dotar a las familias de estos tipos de habilidades. Y desde luego esto en el confinamiento se vio muy recrudecido, porque niñas y niños no tenían ni siquiera otro espacio, como puede ser a veces la escuela o a veces los espacios públicos, para pues tener un entorno distinto de garantía de sus derechos. Déjame incluso ponértelo, o sea, yo sostengo, por pura percepción, que las capacidades de cuidado, las capacidades de protección se erosionaron brutalmente. Y en ese sentido, déjame regresar. ¿Por qué es importante decir nuevamente que el DIF nacional, los DIF no son suficientes? Ayúdame a transmitir nuevamente ese mensaje. Mira, creo que yo utilizo un ejemplo y espero que esto ayude a ser un poco más claro, ¿no? Hace algunos años, cuando yo daba algunos cursos, y siempre había alguna persona que me decía, oye, es que yo tengo una vecina que he oído que maltrata a su niño, o mi amiga, mi prima, en fin, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y la pregunta era muy difícil de responder, porque decía, bueno, en estricto sentido, pues tendrías que ir al Ministerio Público a denunciar eso, ¿no? Primera dificultad, que el Ministerio Público determine o crea que sea
pues un delito, ¿no? Esto que es claramente un delito, pero que culturalmente no lo asumimos así. Entonces, bueno, primera dificultad. En caso de que eso ocurra, ¿no? Pues el Ministerio Público probablemente intervendrá en la familia y entonces retirará a la niña o niño de esa familia. Y pues puede ser, si le va bien, ¿no? En los lugares donde hay albergues del DIF, que esté en un albergue ahí, pero si no, pues que lo manden a estos albergues privados como Casitas del Sur, como La Gran Familia, todos estos que de tanto en tanto salen a la luz, ¿no? Y la respuesta a veces era, ¿sabes una cosa? Si no es muy grave, mejor no hagas nada, porque al niño le puede ir mucho peor si tú denuncias que está sufriendo de violencia familiar. Ese era el nivel, y yo lo pongo así, digamos, de una manera tan drástica, porque era el nivel de mezquindad que había en este país, ¿no? Una vez que se creó el CIPINA, y bueno, que tenemos la ley general y los CIPINAs, las Procuradurías de Protección, bueno, esta respuesta es, hay una línea específica, la Procuraduría de Protección es esta instancia encargada de pues un poco acoger al niño, representarlo jurídicamente, ver si hay una posibilidad de que esté en parte de su familia extensa, ¿no? Y el CIPINA, ¿no? Como sistema, pues tiene como visión, digamos, y como función el articular todos los esfuerzos y construir la institucionalidad para que eso no vuelva a pasar, para que ninguna niña o niño tenga que verse en la obligación, ¿no? O en el último recurso de quedar en el lugar en donde se están vulnerando sus derechos. Y pues esto se empezó a hacer de una manera un poco precaria, ¿no? Digo, hay que decir que nunca tuvo una fortaleza importante, no es... Pero pues logramos la instalación del sistema en la anterior administración con la presencia del presidente de la República, pero en esta administración pues el presidente nunca ha estado como presidente del sistema, el presidente de la República nunca ha estado presente en las sesiones y como decíamos, bueno, la Secretaría Ejecutiva del sistema no está céfala, ¿no? Hay una persona encargada de despacho. Y además hay reducción de presupuesto, no solamente a la misma Secretaría, sino a todos los programas que la Secretaría tenía que coordinar, porque la idea de este sistema era que se coordinaran todas las secretarías de Estado que tienen que ver con la garantía de los derechos, salud, educación, hacienda, en fin, bueno, prácticamente todas, para que no redundaran esfuerzos, que no se duplicaran, ¿no? Y que por el contrario se pudieran establecer prioridades. No era el tema nada más de asistir a los niños ya fracturados. No. O sea, que era de alguna manera esta idea vieja, nunca bien hecha, acabada del DIF, era realmente garantizar y por eso el sistema. Es un retroceso muy importante a mi juicio, y yo sé que tú también lo compartes, regresar a esta idea de que o son las familias, y las familias tienen capacidades, o son tampoco los que están fracturados, que se requiere más una institución, llámese DIF nacional, y no se requiere el concurso de todas. Ese es lo que está atrás en esta decisión de hacer acéfalo, ¿no? Entonces, es un retroceso muy importante en términos de política pública, pues. Absolutamente, absolutamente, porque la idea era que cuando garantizas los derechos de todas las niñas y los niños, precisamente lo que previenes es la vulneración de los derechos y bueno, la Procuraduría pues es ya que en muchos casos, depende del DIF, es el último reducto cuando falló todo lo demás. Pero la idea de construir la institucionalidad era precisamente que todo lo demás no fallara, ¿no? Que no hubiera niñas y niños fracturados de esta manera, que tuvieran que llegar a este tipo de circunstancias, ¿no? Que hemos relatado y que además pues es una cosa que ocurre y de la que todos hemos sido testigos por estas cosas que salen a la luz. Déjame ir a un corte, regresamos a esta realidad de que la omisión del público o privado tiene consecuencias graves. Y estos últimos datos de violencias, de asesinatos, de pérdidas de vida de niños y niñas nos hablan de que no es simplemente la omisión o falta de respeto, tiene consecuencias. De eso lo haremos regresando del corte. Gracias por seguir con nosotros. Como lo dije al principio, todos los noviembres el país, el mundo hace una reflexión, ojalá crítica, de la situación de los niños y niñas adolescentes. Ojalá no tengamos nuevamente un festejo, una kermés, una búsqueda de volver todo infancia para la ocasión, becas son para infancia,
el camino, cuando no hay una visión de interés superior a la infancia. Y en ese sentido, Mónica, tú decías, y decías muy bien, que hay muchas infancias. Hay muchas infancias realmente en una situación de riesgos, de incumplimiento o de amenazas muy grandes. Pero dices infancias, ¿cuáles son las que se te vienen a la cabeza? Pues digamos, o sea, son muchas, ¿no? Desde niñas, niños y adolescentes viviendo en las calles, ¿no? Niñas, niños y adolescentes en instituciones de asistencia social, por ejemplo, que también son los grandes invisibilizados y lo fueron en la pandemia. Niñas y niños migrantes, por ejemplo, no acompañados, quienes vienen, atraviesan por el país, muchas veces en busca de su familia en Estados Unidos. Los niñas, niños, adolescentes víctimas de trata, que también es una realidad muy lacerante. Niños trabajando en actividades de explotación infantil como minería, ¿no? Y desde luego, bueno, pues también niñas y niños de zonas rurales. Es decir, la realidad de las infancias es muy diversa, ¿no? Y creo que esta realidad quedó como muy de manifiesto, muy al descubierto en la pandemia, pero no desde la perspectiva del discurso público, que a mí eso fue algo que me preocupó mucho, ¿no? Porque de entrada tenemos las niñas, niños y adolescentes que viven en familias que subsisten en la economía formal, vivieron de manera muy diferente que aquellos que subsistieron en familias con economía informal. Porque los primeros, en las condiciones muy precarias y todo lo que digamos, pero pudieron relativamente vivir el confinamiento. Pero las niñas y los niños que viven en familias de subsistencia, economía informal, desde luego que no pudieron vivir eso. Y a mí una de las cosas que creo que no hemos tampoco medido suficiente el impacto es que el discurso público fue hacia las infancias que vivían en una situación que pudieron vivir el confinamiento, ¿no? Pues, anuncio también muy criticado de Susana Distancia, de sí, quédate en casa, de tus papás, inventa juegos. Aprendizaje en línea o distancia. Aprendizaje en línea, ¿no? Partía de un presupuesto del cual me parece están excluidas la mitad, no son pocas, es decir, no es que digamos, bueno, pues es el 90% y es una cosa marginal, ¿no? La mitad de las infancias viven en condiciones de economía informal que no pudieron, desde luego, vivir el confinamiento ni hacer lo que se decía desde el discurso público, y esto generó condiciones de mayor angustia para las niñas y niños cuyos padres tenían que salir a trabajar. Y en ese sentido, obviamente, está esta terrible realidad, lo hemos dicho, la pobreza tiene rostro de infancia. Casi 6 de cada 10 niños viven en pobreza, de los 40 millones que aproximadamente están, y esta pobreza tiene esta enorme realidad de erosión de cuidado, protección. ¿Cómo será esta generación? 10, 15 años, cuando sean adultos, digamos, cuando tengan 30, 40, ahorita tienen 10 o 12, o sea, ¿qué les espera? ¿Qué sugerirías en términos de, bueno, a ver, dado que hay una generación que vivió eso, esto implicaría una nueva, digamos, batería de propuestas? ¿Por dónde empezamos? Bueno, en primer lugar, creo que lo primero que tendremos que hacer es hacer un diagnóstico de cómo están regresando las niñas y los niños a la educación presencial. Porque a mí me da la impresión de que regresamos, y no solo niñas y niños, sino todos, pues como si no hubiera pasado nada, ya regresamos y pasaron muchas cosas, y en particular, pues la infancia, precisamente, pues es este periodo, ¿no?, de dependencia de la población adulta, ¿no?, de una especial vulnerabilidad, precisamente porque el ser humano está en formación, ¿no? Digamos, una de las cosas más claras, o los ejemplos más claros, es la nutrición. Si una niña o un niño no recibe los nutrientes adecuados en la infancia, esto ya no se puede revertir en la edad adulta, a diferencia de una persona adulta que puede tener carencias y si tuvo un buen desarrollo, las puede afrontar sin problemas, ¿no? Entonces, en primer lugar, un diagnóstico de qué fue lo que pasó, cuáles fueron los costos, cómo están los aprendizajes, pero además también con especial énfasis en la salud mental, ¿no? Porque me parece que esto fue el gran ausente de la política pública, ¿no? Y tenemos en general, pues además, si nuestro sistema de salud es precario en materia de salud mental y especializado en infancia, lo es mucho más.
Entonces tendría que ser esto, y tendríamos además que estar poniendo especial atención en cómo se recupera pues estos vacíos en el aprendizaje, que yo creo que, bueno, pues digo, hay que hacer lo mejor que se pueda, no al 100%, pero me parece que es posible tener condiciones en las escuelas adecuadas también, y también empezar a trabajar en la transformación del discurso, porque a mí esto que te decía yo de cómo se manejó desde el discurso público, finalmente el mensaje es, pues tú no existes o no eres importante, ¿no? Es decir, yo me dirijo a una población, pero pues aquellos que tenían familias, que los adultos, las personas adultas tenían que salir a trabajar, era como si el Estado no les estuviera hablando a ellos, ¿no? Si hacemos un análisis de las conferencias, de todo, era como si fueran los grandes invisibles. Y a mí esto me parece que es muy grave también en términos de la construcción de ciudadanía, la construcción de nuestra democracia, ¿no? ¿Qué pasa cuando durante 2 años, pues, o sea, el discurso público habló como si no existieran estas realidades? En algunos días habrá seguramente algún evento o ceremonia de la convención. Y como muchas veces hemos hecho tú y yo te pediría que si tuviéramos nosotros la oportunidad de redactar una solicitud manifiesto, ¿qué pondríamos? Te voy a poner el primero. Urge nombrar un titular del Sistema Integral de Protección a la Infancia. Es el primer punto, o sea, que yo pondría. Pon los otros 3. Con presupuesto suficiente para articular toda la política pública, ¿no? Entonces, o sea, me parece que esto sería muy importante, porque si tenemos un sistema pero sin presupuesto, esto no funciona, El tercero, ¿no? ya lo pusiste tú, un diagnóstico de la complejidad del impacto del confinamiento, un diagnóstico regional, territorial, que te dé cuenta de lo que se perdió, y sobre todo las poblaciones más vulnerables, y esto implicaría destinar en el presupuesto 23 una serie de acciones que recuperen lo perdido, más casas de asistencia para los niños fracturados, huérfanos por el COVID, pero también por las violencias, ¿no? Y ahí también, déjame hacer el quinto, ¿no? El tema, esta realidad brutal de los accidentes. Esto que pasó en la Ciudad de México, ya sea del niño en la alberca o las jóvenes en una coladera, pone lo que tú y yo hemos dicho muchas veces, ¿no? La principal causa de muerte y discapacidad en ese rango de edad, entre 6 y 12, son los accidentes. Y ahí, déjame darte esta última. ¿Cómo ponemos esta enorme necesidad de que se requiere una política para fortalecer capacidades de cuidado y protección en las familias? O sea, a ver, yo creo que una cosa que no hemos entendido es que esta obligación está en nuestra Constitución, porque a veces pensamos, ¿no?, pues que los derechos son solamente, pues, ¿no?, proveer salud, educación, pero el artículo primero señala promover, proteger, respetar y garantizar. Y si no hacemos entendemos o interpretamos, que además lo ha dicho el Comité de los Derechos del Niño también, no es una cosa tampoco que hayamos inventado, de generar precisamente habilidades de crianza, no vamos a lograr garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Un ejemplo muy interesante de esto tiene que ver con la reforma que hubo el año pasado, en 2021, a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil en materia de castigo corporal y humillante. Fue muy interesante porque, haciendo una reflexión, esa reforma era innecesaria, ¿no? Es decir, la Ley General, el Código Civil, el Código Penal, pues ya hablan del buen trato, ¿no?, de las lesiones, en fin, hay todo un entramado jurídico. Pero el castigo corporal, es decir, esta práctica del maltrato, está tan arraigada en nuestra sociedad como práctica de crianza, es decir, las personas adultas piensan que es necesario para educar, que fue necesaria una prohibición expresa, tanto en el Código Civil como en la Ley General. Y esto lleva precisamente a esta idea del cambio cultural que se requiere para garantizar los derechos. La agenda que se plantearon en los 90s, los que estábamos allí, de por qué la convención, que había un trasfondo cultural, hay que volverla a hacer porque no logramos, más de una manera muy disímbola, muy heterogénea, y de ahí nuevamente retomar las banderas de la convención. Yo creo que hay que volver a retomarlas desde el principio, más allá de lo que hemos avanzado. ¿Estarías de acuerdo que es
urgente que en noviembre hagamos eso. Completamente de acuerdo. O sea, ir al texto de la convención, pero enriquecido también con las observaciones del comité, a nuestra ley general, a nuestra constitución. Es decir, creo que tenemos que regresar otra vez a los orígenes para darnos cuenta que no es una concesión, no es una cuestión de, ¿no? de voluntad, es una obligación que deriva de un tratado internacional y de una reforma constitucional que se hizo precisamente para adecuar nuestro marco a ese tratado. Así es que pues aprovecharíamos el mes de noviembre para visibilizar esta necesidad. Sí. Mónica González, muchas gracias por estar aquí con nosotros en México Social. Volver a insistir y déjame ponerlo así. Es el momento de volver a decir, regresemos, como dijo Mónica, a la convención. Volvamos a insistir que necesitamos realmente garantizar un México apropiado. Mónica González Contró, muchas gracias por estar aquí en México Social. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.